¿Quién sabe lo que pesa el silencio de una mirada? Ada se lo preguntaba a menudo, no con palabras exactas, sino con esa sensación opresiva en el pecho que precedía al juicio. Aquella tarde de primavera madrileña, el aire cálido que se colaba por la calle de Serrano parecía llevar consigo el murmullo de las hojas de los plátanos y el eco de tacones presurosos sobre la acera. Ada ajustó el bolso de diseño sobre su generosa cadera, su vestido de lino color terracota ondeando suavemente alrededor de sus robustas piernas. Era una prenda elegante, escogida con esmero, pero sabía que en ciertos círculos su cuerpo, una rotunda afirmación de negritud y obesidad, eclipsaría cualquier tejido, cualquier corte. Frente a ella se alzaba Arte Selecto, una galería cuyo nombre ya era una declaración de intenciones. Letras doradas y discretas sobre un portal de piedra clara. Ada respiró hondo. El olor a cera de abeja y a ese indefinible aroma a antigüedad y dinero viejo le llegó incluso antes de empujar la pesada puerta de cristal. Su misión era clara: evaluar si este templo del arte contemporáneo, tan cacareado en las revistas especializadas por su supuesta vanguardia, era realmente un espacio donde la inclusión no fuese solo una palabra de moda para comunicados de prensa. Su plataforma online, iconoclasta, era una bestia invisible y poderosa, capaz de encumbrar o sepultar reputaciones en el volátil mundo del arte y la moda global. Y Ada, su fundadora y alma anónima, estaba allí para ver la verdad con sus propios ojos. El interior era un océano de blanco impoluto, suelos de mármol que reflejaban la luz artificial como un espejo helado. Obras de arte, impactantes algunas, pretenciosas otras, colgaban en las paredes como trofeos silenciosos. Había pocos visitantes, y los que había parecían cortados por el mismo patrón, delgados, pálidos, susurrando con esa estudiada indiferencia que a menudo se confunde con sofisticación. Cada paso de Ada sobre el mármol parecía resonar de forma indecorosa en aquel santuario del buen gusto. Casi de inmediato sintió una mirada clavada en ella. Provenía de un hombre de mediana edad, tan delgado que parecía tallado en marfil, enfundado en un traje oscuro que gritaba discreción y coste. Su cabello plateado y perfectamente peinado coronaba un rostro de facciones agudas y una expresión de perpetuo análisis. Era el señor Julián Valcárcel, director de la galería, cuya fotografía había visto en algún artículo. La forma en que sus ojos la recorrieron, de arriba a abajo, sin disimulo, fue como una descarga eléctrica, familiar y desagradable. No había curiosidad en su mirada, sino una especie de cálculo frío, una evaluación instantánea que Ada sabía de memoria. No pertenece. No puede permitírselo. No entiende. Aquí vamos de nuevo, pensó Ada, mientras una capa invisible de cansancio se asentaba sobre sus hombros. Pero enderezó la espalda. No había venido hasta aquí para dejarse intimidar. Su cuerpo era su cartografía, cada curva un testimonio de resistencia, cada matiz de su piel un desafío a la estrechez de miras. Con una calma que había tardado años en perfeccionar, comenzó a caminar lentamente por la primera sala, fingiendo una concentración absoluta en un lienzo abstracto de colores vibrantes. El señor Valcárcel se materializó a su lado con la agilidad sigilosa de un depredador. Una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos grises se dibujó en sus labios. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarla en algo?» Su voz era meliflua, pero con un matiz metálico, como el filo de un cuchillo envuelto en seda. La pregunta, aparentemente cortés, flotó en el aire cargada de implicaciones no dichas. Ada se giró lentamente, permitiéndose una pequeña sonrisa igualmente enigmática. «Buenas tardes. Simplemente estoy observando. Me interesa el trabajo de los nuevos artistas que promocionan». La mención de nuevos artistas pareció sorprender levemente a Valcárcel. Sus cejas, finas y arqueadas, se elevaron una fracción de milímetro. «Ah, sí. Tenemos algunos talentos emergentes muy prometedores», dijo, arrastrando la última palabra como si dudara de que ella pudiese apreciar tal promesa. «Quizás le interese este folleto general. Contiene una visión global de nuestra colección actual». Extendió un tríptico satinado con la punta de los dedos, como si le ofreciera un objeto de escaso valor. Ada lo tomó, sintiendo el papel grueso y caro entre sus dedos. «Gracias. Aunque en realidad estaría más interesada en discutir las trayectorias individuales. Quizás alguna posibilidad de colaboración o apoyo a través de plataformas con alcance internacional». Las palabras colaboración e internacional parecieron flotar como cuerpos extraños en el ambiente gélido de la galería.
Valcárcel parpadeó y por un instante su máscara de urbanidad se resquebrajó, dejando entrever una impaciencia mal contenida. «Comprendo», dijo, aunque era evidente que no comprendía en absoluto, o no quería hacerlo. «La galería tiene un proceso de selección muy riguroso, como entenderá. Nos centramos en un perfil de artista y, por supuesto, de clientela muy específico. Buscamos mantener un cierto nivel». La palabra nivel quedó suspendida, cargada de exclusión. Ada notó cómo los ojos de Valcárcel se desviaban sutilmente hacia su figura, luego hacia su ropa, como si buscara una etiqueta de precio que justificara su presencia. Era una danza demasiado familiar. En ese momento la puerta de la galería se abrió de nuevo, y entró una mujer que parecía la personificación de todo lo que Ada no era según los cánones de aquel lugar. Alta, rubia, esquelética, envuelta en sedas de colores neutros y con el tintineo de discretas pero costosísimas joyas. Valcárcel se irguió al instante, su sonrisa transformándose en una mueca de genuino, casi servil placer. «Isabel, querida, qué alegría verte. Pasa, pasa, tengo algo que te encantará». Y con una rapidez asombrosa, Valcárcel se deslizó hacia la recién llegada, dejando a Ada plantada en medio de la sala, con el folleto en la mano y una amarga sonrisa dibujándose en sus labios. El contraste en el trato era tan flagrante que resultaba casi cómico. Desde un rincón, un joven de aspecto nervioso, con una carpeta de bocetos bajo el brazo, quizás uno de esos talentos emergentes, observaba la escena con los ojos muy abiertos. Era Mateo, uno de los artistas cuya obra Ada había venido a investigar discretamente. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Ada creyó ver en los ojos del muchacho una chispa de vergüenza ajena, de disculpa silenciosa. Él apartó la vista rápidamente cuando Valcárcel, tras acomodar a Isabel frente a una escultura minimalista, lanzó una mirada fugaz y controladora en su dirección. Ada respiró profundamente. La decepción era un sabor conocido, pero no por ello menos amargo. No era solo por ella, por la humillación sutil y constante. Era por los Mateos del mundo, por el talento que se ahogaba en la superficialidad y el esnobismo de guardianes del buen gusto como Valcárcel. Su misión aquí se volvía cada vez más clara y más necesaria. Decidió continuar su recorrido, examinando cada obra con una atención deliberada, consciente de la mirada intermitente de Valcárcel. Se detuvo ante una instalación de un artista joven que conocía a través de Iconoclasta, una pieza que hablaba de identidad y desplazamiento. Mientras tomaba notas discretas en una pequeña libreta, Valcárcel seguramente lo interpretaría como un signo más de su inadecuación. ¿Quién tomaba notas así en una galería de élite? El director se acercó de nuevo, esta vez con una impaciencia apenas velada. «Disculpe, señora», comenzó, su tono ahora notablemente más frío. «Como le decía, nuestra clientela es muy particular. Si busca algo más accesible, quizás podría recomendarle otras galerías en la zona de Lavapiés. Suelen tener propuestas más diversas». La condescendencia era palpable. Lavapiés, un barrio vibrante y multicultural, era en la boca de Valcárcel sinónimo de menor categoría. Ada cerró su libreta lentamente. «Señor Valcárcel», dijo, su voz tranquila pero con un nuevo filo de acero, «creo que está usted asumiendo demasiadas cosas sobre mí, sobre mis intereses y sobre mi capacidad tanto de apreciación como de adquisición». Valcárcel esbozó una sonrisa que era casi un rictus. «No, por supuesto. Simplemente intento ser eficiente con el tiempo de ambos. Tenemos una imagen que mantener, un estándar. Entenderá que no todo el mundo encaja». El eufemismo era tan transparente como insultante. No encaja. Su cuerpo no encajaba. Su piel no encajaba. Ada sintió como la paciencia, esa virtud que había cultivado con tanto esmero, comenzaba a erosionarse. «Entiendo perfectamente el tipo de imagen que le preocupa, señor Valcárcel», respondió Ada, mirándole directamente a los ojos. «Pero quizás usted no entiende el alcance de ciertas plataformas. Plataformas que observan, que evalúan, y que tienen la capacidad de definir la conversación global sobre lo que es verdaderamente selecto y lo que es simplemente excluyente». Hubo un instante de silencio. Valcárcel frunció el ceño, una sombra de incertidumbre cruzando por primera vez sus facciones controladas. Parecía sopesar sus palabras, intentando descifrar si se trataba de una amenaza velada o de la divagación de una desconocida. Optó por la arrogancia. «Mire, señora, he estado en este negocio durante 30 años. Sé quién es quién y qué es qué. Y con todo respeto, usted no me resulta familiar en nuestros círculos». Era el momento, el punto de no retorno.
Valcárcel, en su ceguera, le había ofrecido la oportunidad en bandeja de plata. «Tiene razón», admitió Ada con una calma que contrastaba con la tormenta que se gestaba en su interior. «Mi nombre, Ada Diallo, probablemente no le diga nada, pero quizás haya oído hablar de iconoclasta». El cambio en el rostro de Julián Valcárcel fue sísmico. La sangre pareció abandonarle de golpe, dejando su piel pálida con un tinte cerúleo bajo la iluminación artificial de la galería. Sus ojos, antes fríos y evaluadores, ahora reflejaban una incredulidad que rápidamente se transformó en pánico puro. La palabra iconoclasta flotó en el aire entre ellos, cargada de un peso que solo alguien inmerso en las altas esferas del arte y la moda podía comprender plenamente. Iconoclasta no era solo una plataforma, era un árbitro de tendencias, un creador de reyes anónimo y temido, capaz de catapultar a un desconocido a la fama o de hundir una marca establecida con una sola crítica mordaz. «Iconoclasta», repitió Valcárcel, su voz apenas un susurro ahogado. La seguridad que lo caracterizaba se había desvanecido como el humo. Su cuerpo, antes erguido y dominante, pareció encogerse sobre sí mismo. Mateo, el joven artista, que había permanecido en un discreto segundo plano, observaba la escena con la boca ligeramente abierta, sus ojos saltando de Ada a Valcárcel. Incluso Isabel, la clienta distinguida, había dejado de examinar la escultura y miraba con una curiosidad repentina. Ada asintió lentamente, manteniendo la mirada fija en el director. «La misma», confirmó, su voz ahora con una autoridad serena pero innegable. «He venido a Madrid, señor Valcárcel, para evaluar personalmente algunas galerías con las que Iconoclasta está considerando colaborar. Buscamos espacios que no solo exhiban arte de calidad, sino que encarnen valores de inclusión genuina, de respeto por la diversidad en todas sus formas. Espacios que entiendan que el talento y la apreciación del arte no entienden de tallas, ni de colores de piel, ni de cuentas bancarias preconcebidas». Cada palabra caía como un martillazo sobre la destrozada compostura de Valcárcel. Él abrió la boca para hablar, pero ningún sonido coherente emergió. Solo un balbuceo ininteligible. «Usted es», logró articular finalmente. «Soy la fundadora y la voz detrás de Iconoclasta, sí», completó Ada. «Y lo que he presenciado hoy en Arte Selecto, señor Valcárcel, ha sido profundamente decepcionante. No por el arte, que en algunos casos es notable, sino por la atmósfera que usted ha cultivado. Una atmósfera de exclusión basada en los prejuicios más superficiales y dañinos». Ada hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la quietud tensa de la galería. «Me juzgó desde el instante en que crucé esa puerta», continuó, su tono ahora más suave pero no menos incisivo. «Asumió que mi cuerpo, mi raza, eran indicativos de mi falta de cultura, de mi incapacidad para entender o permitirme lo que aquí se ofrece. Me trató con condescendencia, con desdén apenas disimulado. Se da cuenta, señor Valcárcel, de cuántos artistas brillantes, cuántos coleccionistas apasionados, cuántas voces influyentes podría estar alienando cada día con esa actitud». Valcárcel tragó saliva con dificultad. Su rostro era una máscara de horror y comprensión tardía. Podía ver, sin duda, titulares demoledores en la prensa especializada, la pérdida de patrocinadores, el éxodo de artistas. La reputación de Arte Selecto, construida con tanto celo durante décadas, podía desmoronarse en cuestión de días por una crítica negativa de Iconoclasta. ¿Yo no sabía. Tartamudeó buscando desesperadamente una excusa, una forma de mitigar el desastre que él mismo había provocado. No lo sabía», convino Ada. «Y ese es precisamente el problema. El respeto no debería depender de si uno sabe quién es el otro o cuánto poder ostenta. Debería ser la norma, el punto de partida innegociable en cualquier interacción humana, y más aún en un espacio que se precia de ser un faro de cultura y sensibilidad». Se hizo otro silencio, denso y cargado. Ada miró a su alrededor, a las obras de arte que ahora parecían testigos mudos de la debacle de Valcárcel. «Iconoclasta busca socios, señor Valcárcel, no feudos de esnobismo. Buscamos puentes, no muros. Lo que he visto hoy aquí me indica que Arte Selecto, bajo su actual dirección, no está alineado con esos valores». Se giró, dispuesta a marcharse. Ya había dicho todo lo necesario. La humillación de Valcárcel no le producía placer, solo una profunda tristeza por la persistencia de aquellos prejuicios que tanto daño hacían. «Espere, por favor». La voz de Valcárcel sonó rota. Había un atisbo de súplica en ella. «Stradiayo, quizás podamos hablar. Un malentendido.
Ada se detuvo en el umbral, pero no se volvió completamente. No creo que haya habido ningún malentendido, señor Valcárcel. Su comportamiento fue dolorosamente claro. Lo que suceda a partir de ahora dependerá enteramente de usted y de las acciones concretas que esté dispuesto a tomar para transformar radicalmente la cultura de esta galería. Iconoclasta observará. Siempre lo hacemos. Y con esas palabras Ada Diallo salió de Arte Selecto, dejando tras de sí un silencio espeso, cargado de las ruinas de una reputación y quizás, solo quizás, la semilla de una lección muy amarga pero necesaria. En la calle el sol de la tarde madrileña le pareció un poco más cálido, el aire un poco más ligero. Mateo, el joven artista, había salido tras ella, casi tropezando en su prisa. Sna Diallo, dijo sin aliento. Yo solo quería, gracias. Lo que ha hecho. Ada le dedicó una sonrisa cansada pero genuina. No hay nada que agradecer, joven. Sigue creando. Sigue siendo fiel a tu voz. El mundo necesita más artistas como tú y menos guardianes de puertas estrechas. Palmeó suavemente el brazo de Mateo y continuó su camino por la calle de Serrano. El peso en su pecho se había aliviado un poco, reemplazado por esa vieja conocida, la mezcla de agotamiento y determinación. La lucha era constante, sí, pero cada pequeña batalla ganada, cada máscara de prejuicio arrancada, hacía que mereciera la pena. Iconoclasta seguiría observando, seguiría hablando, seguiría luchando por un mundo donde el valor de una persona no se midiera por el envoltorio, sino por la esencia. Y Ada su voz y su corazón también. La tarde aún era joven, y Madrid, a pesar de todo, seguía siendo una ciudad llena de posibilidades, de arte esperando ser descubierto, de historias esperando ser contadas sin filtros ni prejuicios. Valcárcel permaneció inmóvil en medio de su galería, ahora un mausoleo de sus propias ambiciones frustradas. Las palabras de Ada resonaban en sus oídos como un eco implacable. Iconoclasta observará, siempre lo hacemos. Era una sentencia, no una amenaza. La sutileza de su poder era precisamente lo que lo hacía tan efectivo. No necesitaba gritar ni amenazar. Su juicio, una vez emitido a través de su influyente plataforma, se convertía en verdad para millones. Isabel, la clienta distinguida, se había acercado con cautela. «Julián, ¿estás bien? ¿Quién era esa mujer? Parecías descompuesto». Valcárcel la miró con ojos vacíos. ¿Cómo explicarle la magnitud del cataclismo que acababa de presenciar y protagonizar? ¿Cómo admitir que su juicio, tan afinado según él para detectar el auténtico valor, había cometido un error tan garrafal, tan potencialmente ruinoso? Nadie, Isabel. Una simple confusión, murmuró, pero la falsedad de sus palabras era tan evidente como el sudor frío que comenzaba a perlar su frente. Se retiró a su despacho, un espacio elegante y minimalista en la trastienda, y se derrumbó en su sillón de cuero italiano. El silencio de la galería, antes un signo de exclusividad, ahora le parecía opresivo, acusador. Cogió su teléfono con manos temblorosas. Buscó Iconoclasta en Internet, aunque ya conocía de sobra la plataforma. Los artículos, las críticas, los perfiles de artistas emergentes lanzados al estrellato, las marcas de lujo que se disputaban su aprobación, y todo ello dirigido por una mujer anónima, una voz sin rostro hasta hoy. Ada Diallo, una mujer negra, una mujer gorda, una mujer que él había despreciado, a la que había intentado expulsar de su propio templo. La ironía era tan cruel que casi le arrancó una carcajada histérica. Él, Julián Valcárcel, el epítome del gusto y la sofisticación, reducido a un simple prejuicioso ignorante a los ojos de una de las figuras más influyentes del panorama cultural contemporáneo. Mientras tanto, Ada caminaba sin un rumbo fijo, dejando que el bullicio de Madrid la envolviera. El incidente en la galería, aunque emocionalmente agotador, había reforzado su convicción. No se trataba de una venganza personal contra Valcárcel. Él era solo un síntoma de una enfermedad mucho más extendida. Se trataba de cambiar el sistema desde dentro, de abrir fisuras en los muros de la exclusividad para que la luz del verdadero talento, en toda su diversidad, pudiera brillar. Sacó su propia tablet, no para tomar notas sobre obras de arte, sino para comenzar a esbozar mentalmente el enfoque de su próximo editorial en Iconoclasta. No sería un ataque directo y despiadado contra Arte Selecto. Ese no era su estilo, sería algo más sutil, más profundo. Un ensayo sobre la ceguera del prejuicio en los espacios culturales, sobre cómo las instituciones que se proclaman guardianas de la belleza a menudo son las primeras en rechazarla cuando no viene envuelta en el paquete esperado.
Mencionaría, quizás de forma anónima, la experiencia en una prestigiosa galería europea, dejando que sus lectores, inteligentes y perspicaces, sacaran sus propias conclusiones. Recordó a Mateo, el joven artista. Había algo en su mirada, una mezcla de talento y vulnerabilidad que le había tocado. Quizás Iconoclasta podría investigar su trabajo más a fondo. Esa era la parte de su labor que realmente amaba, descubrir y amplificar las voces que merecían ser escuchadas, especialmente aquellas que el sistema tendía a silenciar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su equipo en Londres. ¿Todo bien con la evaluación preliminar en Madrid, Ade? ¿Alguna joya oculta? Ada sonrió. Joyas ocultas siempre hay, escribió, y también algunas lecciones importantes que aprender sobre quiénes son los verdaderos guardianes de esas joyas. Os cuento en la reunión de mañana. De vuelta en Arte Selecto, Julián Valcárcel pasó horas sumido en una espiral de pánico y autorrecriminación. ¿Qué hacer? ¿Podía disculparse? ¿Serviría de algo? Ada Diallo no parecía una mujer que se dejara impresionar por gestos vacíos. Había hablado de acciones concretas, de transformación radical. ¿Estaba él preparado para eso? ¿Podía desmantelar la filosofía sobre la que había construido toda su carrera, toda su identidad? La idea de que Iconoclasta publicara algo sobre su galería, incluso de forma velada, le provocaba escalofríos. Conocía el poder de sus palabras. Una simple frase, una insinuación, podía ser devastadora. Llamó a su principal inversor, un hombre mayor y conservador, para intentar anticiparse al golpe, pero no supo qué decir. ¿Cómo confesar su monumental error de juicio? La tarde dio paso a la noche. Las luces de la calle de Serrano se encendieron, proyectando un brillo dorado sobre las aceras vacías. La galería estaba oscura, silenciosa. Valcárcel seguía en su despacho, la cabeza entre las manos. Por primera vez en muchos años, se sintió completamente solo, despojado de sus certezas, de su arrogancia. La imagen de Ada Diallo, su calma digna, su mirada penetrante, se había grabado en su mente. Era el rostro de su némesis, pero también quizás el rostro de una verdad incómoda que había ignorado durante demasiado tiempo. Al día siguiente, Ada presidió la reunión editorial de Iconoclasta por videoconferencia desde su hotel en Madrid. No relató los detalles más humillantes de su encuentro con Valcárcel, sino que se centró en las implicaciones más amplias. El incidente de ayer, comenzó, dirigiéndose a su pequeño pero brillante equipo repartido por varias capitales del mundo, es un microcosmos de un problema sistémico. Las instituciones culturales, desde galerías hasta museos y casas de moda, a menudo operan bajo una fachada de progresismo, pero sus estructuras internas, sus criterios de selección no declarados, siguen estando profundamente arraigados en prejuicios de clase, raza y apariencia física. Hubo asentimientos de comprensión entre su equipo. Muchos de ellos habían enfrentado barreras similares en sus propias carreras antes de unirse a Iconoclasta. No vamos a lanzar una campaña de desprestigio contra una galería específica, continuó Ada. Eso sería caer en el mismo tipo de juicio sumario que criticamos, pero sí vamos a publicar una serie de artículos de fondo, reflexiones y entrevistas con artistas y creadores diversos que han experimentado este tipo de exclusión. Queremos generar un debate constructivo, pero incisivo. Queremos que nuestros lectores y la industria en general se cuestionen estos mecanismos. Propuso un título para la serie: Los guardianes ciegos, cuando el arte juzga por el envoltorio. La idea fue recibida con entusiasmo. Y sobre el joven artista que mencioné, Mateo, añadió Ada, quiero que investiguemos su obra. Si es tan prometedora como parece, Iconoclasta le dará la plataforma que merece. Porque de eso se trata, ¿no? De abrir puertas, no de cerrarlas. En Madrid, Julián Valcárcel se despertó con una resaca emocional y una determinación desesperada. Tenía que hacer algo. No por salvar su reputación, que sentía ya irreparablemente dañada, sino porque, en algún rincón de su maltrecho orgullo, las palabras de Ada habían comenzado a resonar con una verdad ineludible. Durante días se sumergió en una profunda introspección. Revisó las políticas de su galería, las adquisiciones, las exposiciones pasadas. ¿Cuántas veces inconscientemente había descartado a un artista o a un posible cliente basándose en criterios superficiales? ¿Cuántas veces había confundido el elitismo con la excelencia? Decidió dar un primer paso, pequeño pero significativo. Contactó a Mateo, el joven artista, no para disculparse por su comportamiento hacia Ada,
aún no encontraba las palabras para eso, sino para ofrecerle una exposición individual en arte selecto, una exposición con todos los honores, con una promoción adecuada. Mateo se mostró sorprendido, casi incrédulo. Señor Valcárcel, no sé qué decir. Después de mi lamentable ceguera, completó Valcárcel con una humildad que le era completamente ajena. Permítame, joven, intentar enmendar, aunque sea mínimamente, algunos de mis errores. Su trabajo lo merece. Era un comienzo. Diminuto, quizás insuficiente, pero un comienzo al fin y al cabo. Unas semanas después, Iconoclasta lanzó su serie Los Guardianes Ciegos. No mencionaba a Arte Selecto por su nombre, pero la descripción de una experiencia en una elegante galería madrileña era lo suficientemente detallada como para que cualquiera en el círculo íntimo del arte supiera a qué se refería. El impacto fue inmediato. Hubo susurros, llamadas, reuniones apresuradas en otras instituciones que se sintieron aludidas. El debate que Ada quería generar había comenzado. Algunos defendieron el status quo, hablando de estándares y tradición. Otros, especialmente las voces más jóvenes y diversas, aplaudieron la iniciativa de Iconoclasta por arrojar luz sobre un problema tan arraigado. Ada siguió la evolución desde la distancia, satisfecha pero no complaciente. Sabía que el cambio real sería lento, un proceso arduo de deconstrucción de prejuicios edificados durante generaciones, pero cada conversación, cada pequeña grieta en el muro, era una victoria. Un día, recibió un correo electrónico escueto. Era de Julián Valcárcel. «Estimada Senao, Diageo», comenzaba. «He leído con atención la serie Los Guardianes Ciegos. Sus palabras, aunque duras, son dolorosamente precisas. Estoy comenzando a comprender la profundidad de mi error, no solo el que cometí con usted, sino los muchos que seguramente he cometido a lo largo de los años». El correo continuaba detallando algunos de los cambios que estaba intentando implementar en Arte Selecto. Una revisión de sus políticas de adquisición, para incluir más artistas de grupos infrarrepresentados, programas de mentoría para jóvenes talentos y un compromiso personal de educarse y escuchar. Concluía con una invitación. Si alguna vez sus viajes la traen de nuevo a Madrid, y si considera que Arte Selecto pudiera merecer una segunda mirada, sería un honor para mí mostrarle los primeros pasos de nuestro, espero, largo camino hacia la transformación. No espero su perdón, solo quizás una oportunidad para demostrar que el aprendizaje es posible, incluso para los más ciegos. Ada releyó el correo varias veces. No había rastro de la arrogancia de Valcárcel, solo una humildad tentativa, casi frágil. ¿Era sincero? El tiempo lo diría. La transformación real no se medía en palabras, sino en acciones sostenidas. No respondió de inmediato. Iconoclasta seguiría observando, pero por primera vez sintió una leve esperanza respecto a Arte Selecto y a su director. Quizás, solo quizás, uno de aquellos guardianes ciegos había comenzado a entreabrir los ojos. La exposición de Mateo en Arte Selecto fue un éxito sorprendente. La promoción, impulsada por un Valcárcel, ahora motivado por algo más que el simple negocio, atrajo a una nueva audiencia, más joven, más diversa. Iconoclasta, fiel a su palabra, dedicó un pequeño pero elogioso artículo online al trabajo del joven artista, sin mencionar la conexión con la galería, simplemente celebrando el nuevo talento. Para Mateo fue el comienzo de una carrera prometedora. Para Valcárcel fue una pequeña prueba de que el cambio, aunque doloroso, podía traer recompensas inesperadas. Ada continuó su trabajo, viajando por el mundo, buscando la belleza en sus múltiples formas, desafiando los prejuicios allá donde los encontrara. Sabía que su labor nunca terminaría del todo, que siempre habría nuevas puertas que abrir, nuevas mentalidades que transformar. Pero cada vez que veía a un artista como Mateo florecer, cada vez que una institución cultural daba un paso genuino hacia la inclusión, sentía que la carga era un poco más ligera y la esperanza un poco más brillante. El peso del silencio de una mirada seguía siendo una pregunta pertinente, pero ahora Ada sabía, con más certeza que nunca, que el poder de una voz clara y valiente podía, eventualmente, hacerlo añicos. Implementar cambios estructurales en Arte Selecto encontró resistencias, tanto internas como externas. Algunos de sus clientes más antiguos y conservadores fruncieron el ceño ante la nueva dirección, extrañando la exclusividad de antaño. Hubo empleados que se aferraron a las viejas costumbres, a los prejuicios sutiles que habían normalizado durante años. Valcárcel tuvo que tomar decisiones difíciles,
despedir a quienes se negaban a adaptarse y promover a aquellos, como un sorprendido Mateo que con el tiempo asumió un rol curatorial, que abrazaban la nueva visión. La galería comenzó a organizar talleres sobre sesgos inconscientes, a invitar a curadores de diversos orígenes, a buscar activamente artistas en comunidades que antes habían sido ignoradas. No siempre acertaban. Hubo errores, pasos en falso, momentos de duda, pero Valcárcel, con una tenacidad que ni él mismo sabía que poseía, perseveró. La imagen de Ada Diallo y la humillación de aquel día seguían siendo un motor poderoso, pero ahora se mezclaba con un genuino, aunque tardío, despertar de conciencia. Se dio cuenta de que el mundo del arte que amaba era mucho más vasto y rico de lo que jamás había imaginado desde su torre de marfil. Un año después del incidente, Ada se encontraba de nuevo en Madrid para una conferencia sobre el futuro de los museos. Dudó mucho antes de hacerlo, pero finalmente envió una breve nota a Valcárcel, aceptando su antigua invitación para ver los primeros pasos de la galería. No esperaba milagros, pero la curiosidad y una pizca de esperanza profesional la impulsaron. Cuando entró en Arte Selecto, la atmósfera era diferente. No había perdido su elegancia, pero había algo menos gélido, menos intimidante en el aire. Las obras expuestas eran de una diversidad asombrosa: pintura, escultura, videoarte, instalaciones de artistas de múltiples orígenes, edades y estilos. Vio a jóvenes estudiantes de arte, a familias, a personas de diferentes etnias y apariencias físicas recorriendo las salas con interés. Julián Valcárcel la recibió en la entrada. Había envejecido un poco, las líneas de preocupación eran más profundas en su rostro, pero su mirada era más abierta, menos defensiva. No había rastro de su antigua arrogancia. «Sr. Diallo», dijo, extendiendo la mano con una formalidad respetuosa. «Ada, gracias por venir». «Sr. Valcárcel», respondió ella, aceptando el saludo. «Julián, me alegra ver algunos cambios». Recorrieron la galería juntos. Valcárcel no intentó venderle nada. Simplemente le mostró las obras, le habló de los artistas, de los nuevos programas de la galería, de los desafíos y de los pequeños logros. Habló con una franqueza y una vulnerabilidad que Ada no hubiera creído posibles en el hombre que había conocido un año atrás. Se detuvieron ante una serie de fotografías impactantes de una joven artista afrolatina que exploraba temas de identidad y pertenencia. «Ella es increíble», murmuró Ada, genuinamente impresionada. «Lo es», convino Valcárcel. «Y pensar que hace un año probablemente ni siquiera la habría considerado. Mi ceguera era profunda». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos. «El cambio es un proceso, Julián», dijo Ada finalmente. «Nadie espera la perfección de la noche a la mañana. Lo importante es la dirección y la constancia del esfuerzo». Valcárcel asintió, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. Sus artículos en Iconoclasta, la serie Los Guardianes Ciegos, fueron una llamada de atención brutal, pero necesaria. No solo para mí, creo que para muchos en nuestro sector. Han provocado conversaciones difíciles, pero imprescindibles. «Ese era el objetivo», respondió Ada. Al final de la visita, mientras se preparaba para marcharse, Ada se detuvo. «Sabe, Julián», dijo mirándole a los ojos, «Iconoclasta está planeando un número especial sobre instituciones que están liderando el camino hacia una mayor inclusión en el mundo del arte. Aún es pronto, y el camino de Arte Selecto es largo, pero quizás en un futuro, si continúan por esta senda». No terminó la frase, pero la implicación era clara. Una pequeña luz de reconocimiento, una posibilidad de redención pública a través de la misma plataforma que había expuesto, aunque indirectamente, sus fallos. Los ojos de Valcárcel se iluminaron con una emoción que Ada reconoció como genuina gratitud, mezclada con la determinación de no defraudar esa tenue oferta de esperanza. «Haremos todo lo posible, Ada», dijo con firmeza. «Todo lo posible». Ada salió de la galería sintiendo una ligereza que no había esperado. No era la euforia de una victoria, sino la tranquila satisfacción de ver que las semillas del cambio, incluso aquellas plantadas en el terreno más árido del prejuicio, a veces podían germinar. El mundo del arte, como cualquier otro, era un reflejo de la sociedad, con todas sus fallas y todas sus potencialidades. Y mientras hubiera voces dispuestas a desafiar la ceguera, a cuestionar las normas injustas y a celebrar la diversidad en todas sus formas, siempre habría esperanza. Iconoclasta seguiría siendo una de esas voces, y Ada Diallo, su corazón y su motor, seguiría adelante,
sabiendo que cada paso, por pequeño que fuera, contribuía a modelar un futuro donde la belleza y el valor se reconocieran sin importar el envoltorio. La calle de Serrano esta vez le pareció un lienzo lleno de colores vibrantes, esperando ser pintado por manos nuevas y diversas.